Hola, bienvenidos a nuestro canal en YouTube de Gracia más Gracia, donde puedes tener la confianza de poder escuchar estudios de enseñanza sana sobre la Biblia. Queremos darte las gracias por estar con nosotros en esta ocasión. También quiero agradecerle a los que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes para darnos ánimo, y también otros que nos han enviado mensajes en los cuales nos han hecho algunas sugerencias sobre cómo pudiéramos mejorar estos estudios y los videos. Estamos aprendiendo, somos novatos en todo esto, así que lo agradecemos mucho. También queremos hacerles saber que oramos por nuestros hermanos en Cristo en distintos países en Latinoamérica, que Dios les dé a todos salud, que les cuide del COVID-19 y también que Él provea, sabiendo que todo esto está generando una posible crisis económica, y entonces pedimos que Dios provea el pan para cada casa, para cada hogar. Hemos estado estudiando los salmos sistemáticamente, salmo por salmo, versículo por versículo, y vamos a comenzar una nueva sección en nuestro canal, en el cual vamos a estar, aparte de estar estudiando los salmos y también contestando tus preguntas, que lo hicimos en el último video. También vamos a estar considerando un libro del Nuevo Testamento. La idea es poder estudiar la Biblia, sus 66 libros, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para ir conociendo más de la palabra de Dios. Y hemos escogido el libro de Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Así que hoy yo vengo a compartirles un estudio sobre los primeros versículos del capítulo 1 de Santiago. Y ya se han dado cuenta que en nuestros videos leemos de la palabra de Dios y hacemos referencia a la palabra de Dios al ir avanzando en la discusión, en la plática. Así que recomiendo que tengan su Biblia a la mano para que puedan seguirme en las lecturas que hacemos en la palabra de Dios. Siempre queremos enseñar la Biblia con la Biblia, porque esto es lo que nos da el sostén, el apoyo a lo que estamos diciendo, y es importante para mí que cada uno pueda ver que lo que estamos diciendo proviene de la Sagrada Escritura y no es mi opinión o la opinión de alguien más o de una congregación, de una denominación. Así que ten tu Biblia a la mano y puedes ir buscando Santiago capítulo 1, y vamos a leer únicamente los primeros 4 versículos. Vamos a considerar muy pocos versículos. La idea es poder compartir videos que no sean muy largos, que sean concisos, tratar de hacerlo en lo más que se pueda, lo más corto posible. Y entonces vamos a ir viendo cada sección en el libro de Santiago conforme permita el tiempo y vaya guiando el Señor. Entonces, Santiago capítulo 1 y versículo 1 al 4. Voy a dar lectura para que me acompañen. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero titular este estudio y este video La paciencia de Dios en las pruebas, porque ese es el enfoque que le da Santiago al tema de las pruebas
en los primeros 4 versículos de su carta en su primer capítulo. Así que pensemos en la paciencia que Dios quiere que ejerzamos, que mostremos, y vamos a ver cuál es la paciencia a la que se refiere aquí las Sagradas Escrituras. Entonces, la paciencia que Dios quiere ver en las pruebas que cada uno de nosotros experimentamos. Quizás ahorita mismo tú estás pasando por una situación muy compleja, muy adversa, muy dolorosa, muy triste, y yo espero que esto pueda fortalecerte, pueda animarte con lo que Santiago nos enseña acerca del tema de las pruebas. Entonces, como en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se nos indica el nombre del escritor de la carta, de la epístola. En este caso es Santiago, eso lo hace muy claro el capítulo 1 y versículo 1. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que habían por lo menos 4 varones que llevaban el mismo nombre de Santiago. El nombre Santiago proviene del nombre Jacob en el Antiguo Testamento. Jacob equivale al nombre en el Nuevo Testamento que encontramos que es Jacobo. Entonces, cuando hablamos de Santiago o de Jacobo, nos estamos refiriendo al mismo nombre. Y entonces estos 4 varones, por lo menos que de los cuales nos habla el Nuevo Testamento, serían el primero, el hijo de Zebedeo, el que fue hermano de Juan, el apóstol amado del Señor Jesucristo, y es el mismo que según Hechos 12 fue asesinado por causa del Evangelio. El segundo sería Jacobo, hijo de Alfeo, que fue discípulo del Señor. El tercero sería Jacobo, el que fue padre de Judas, no Judas Iscariote, pero habían 2 discípulos que llevaban ese mismo nombre. Y el cuarto, Jacobo, en el Nuevo Testamento, suponemos, no puedo yo asegurarles que él es el que escribió esta carta, pero lo más probable es que el Santiago o el Jacobo del que estamos leyendo aquí se está refiriendo al que fue hermano del Señor Jesucristo. Este es un tema que quizás causa controversia con algunas personas en pensar que María tuvo otros hijos aparte de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia así lo enseña en Mateo 13, versículo 55, y en Marcos capítulo 6 y versículo 3, aprendemos que el Señor Jesucristo tenía hermanos, entre ellos estaba Santiago o Jacobo, y también estaba Judas, el que escribió, también suponemos, la carta que antecede el libro de Apocalipsis, y también tuvo hermanas. No conocemos cuántas hermanas ni sus nombres, como sí lo es en el caso de los varones, pero el caso es que lo más probable es que el escritor de esta carta fue hermano del Señor Jesucristo, y esto es algo que debe de llamarnos la atención, y vamos a notar algo en cuanto a eso aquí mismo en el versículo 1. Pero antes de analizar el texto que tenemos por delante, sería bueno mencionar algunas cosas de las cuales sabemos acerca de este varón llamado Jacobo o Santiago. No solamente fue hermano del Señor Jesucristo, sino que él fue uno de a los que se le apareció el Señor Jesucristo cuando él resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios 15 y versículo 7 nos hace ver que Cristo se le apareció a Santiago, y esto nos indica que para su resurrección Santiago ya había creído en el Señor, su propio hermano, porque el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos nos hacen ver que sus hermanos no creían en él. Pero gracias a Dios Santiago se convirtió, y él llegó a ser una persona muy útil en la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo
12 lo encontramos mencionado, también en el capítulo 21 lo encontramos ahí involucrado en reuniones, en actividades de la iglesia en Jerusalén. En Gálatas capítulo 2 también leemos cómo él era un pilar en la iglesia. Leemos también cómo él fue una de las personas con las que se entrevistó Pablo el apóstol. Hechos 15 nos hace ver que Jacobo, él participó en el concilio que hubo en Jerusalén por causa de la contienda que había de que si realmente el evangelio debería de ser anunciado a los gentiles o no. Y Gálatas también nos confirma que Santiago, él fue hermano del Señor. Así lo dice explícitamente Pablo, que él fue hermano del Señor, con el cual él habló, y Pablo dice hermano del Señor, lo identifica claramente. Y Judas, en su carta, en el versículo 1, podemos ver que él también hace ver la relación que él tenía con Jacobo. Entonces ahí hay un resumen muy breve acerca de la vida de Santiago, de Jacobo, que nos pueden ayudar a poder entender el contexto del libro. Siempre nos ayuda a poder entender más el contenido cuando entendemos la persona que Dios utilizó para inspirarle, para escribir su santa palabra. Ahora, antes de entrar, habiendo considerado a Santiago en su persona, en sus actividades, su vida, antes de empezar con el primer versículo analizándolo, quiero darles un breve resumen de lo que cada capítulo nos explica o lo que nos enseña Santiago en su carta. En el capítulo 1 vamos a ver la prueba y la tentación en la vida del cristiano. En el capítulo 2 vamos a ver la imparcialidad que debe de haber en la iglesia, la imparcialidad, que no debemos de tratar a los ricos mejor que a los pobres. Y en el capítulo 3 él va a hablar acerca de la lengua, el peligro, el daño que puede causar la lengua, cómo no podemos utilizar la lengua para alabar a Dios y por otro lado utilizarla para maldecir. Entonces en el capítulo 3 él habla de la lengua. En el capítulo 4 él escribe a hermanos que no estaban bien espiritualmente y él les va a dar una serie de pasos que él quiere que ellos sigan para que puedan regresar a vivir una vida que es agradable delante del Señor. Y en el capítulo 5 él termina su carta hablando de la paciencia que deberíamos de tener hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como todo libro en la Biblia, creo que este será un estudio muy edificante, no por el que habla, sino por la palabra de Dios que nos habla a través de Jacobo, de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Ahora sí podemos empezar ahí en el versículo 1 y quiero que notes cómo es que se identifica Jacobo, Santiago. Él habla de cómo él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, me llama la atención que no se refiere al Señor como su hermano, sino que habla de él como su amo. Lo voy a decir otra vez. No habla de él como su hermano, sino habla de él como su amo. Él dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Al hablar de sí mismo como siervo, él realmente se está viendo como un esclavo. Y esto habla de la humildad del escritor, que más allá de verse como hermano del Señor, él se ve como su esclavo, como su siervo. Ahora ya mencioné que Santiago no siempre reconoció a Jesucristo como su Señor. Si nosotros leemos la Escritura en Marcos capítulo 3, su familia, sus hermanos, ellos se burlaron del Señor Jesucristo y en otras palabras lo tildaron de loco. En Juan capítulo 7 leemos que ni aun sus hermanos creían en él. Y entonces quiero que te imagines el entorno en el que el Señor Jesucristo estuvo por casi 30 años. Él vivió en una familia
donde él siempre obedeció a sus padres terrenales. Él nunca hizo nada para provocar a sus hermanos, siempre fue servicial, siempre fue obediente. Seguramente pasaba mucho tiempo orando, mucho tiempo meditando en la palabra de Dios, cumpliendo con los requisitos de la ley de Moisés, y aún así sus hermanos no creyeron en él. Y yo sé que hay algunos que están viendo este video que saben lo que es vivir día a día con familiares que no son cristianos. Y quizás tú sufres burla, quizás tú sufres rechazo por parte de familiares, por parte de amistades. Yo quiero animarte la próxima vez que tú sientas tristeza o desánimo porque no tienes el apoyo de tu familia para estar en las cosas de Dios, que tú recuerdes al Señor Jesucristo y cómo es que Él tuvo que también soportar este tipo de menosprecio. Él te entiende y Él quiere que tú, a través de tu comportamiento, más allá de lo que tú digas, a través de lo que tú hagas, esto va a ser lo que hará ver a tus familiares que tú estás en la razón y que ellos tienen que tomar la misma decisión que tú has tomado si ellos quieren tener la vida que tú tienes. Ahora, el hecho de que él dice ser siervo de Dios, se está refiriendo al Padre, y también siervo del Señor Jesucristo, me hace ver algo increíble que la Biblia enseña muy claramente, pero que es atacado por ciertas sectas aquí en el mundo. Es el hecho de que Santiago pone al Padre, a Dios, y él pone al Señor Jesucristo en un mismo nivel. Él dice ser siervo de Dios y él dice ser siervo del Señor Jesucristo. Y este versículo, por más sencillo que parezca, es una clara muestra de que Cristo es Dios. Siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será. El Señor Jesucristo es Hijo de Dios, no estamos negando eso, pero es aún más que solamente Hijo de Dios. Él es Dios, no es el tema. Entonces no voy a seguir con otros pasajes que pudiéramos mencionar para asegurarnos de esto, para aquellos que quizás lo dudan, pero este versículo, estas palabras nos enseñan claramente que el Señor Jesucristo está a la par, que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia es clara que existe la eterna Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ya se identifica a Santiago, ahora él va a escribir a quién va dirigida su epístola. Él dice que es dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, sencillamente, cuando habla a los judíos que están en la dispersión, se está refiriendo a judíos que por dos razones habían sido dispersados. En primer lugar, son judíos que por causa de la rebeldía de Israel durante los días de los reyes en el Antiguo Testamento, ellos sufrieron cautiverio a mano de los babilonios, a mano de los asirios, y esto generó que el pueblo de Israel, en vez de permanecer en su tierra, en esa tierra especial que Dios les había otorgado, esto generó que muchos judíos se regaran por varias partes del mundo antiguo. Y esto lo podemos ver en Hechos, en el día de Pentecostés. ¿Cuántas nacionalidades, cuántas lenguas son mencionadas ahí de judíos que vivían en otras partes del mundo y que llegaron a Jerusalén para poder celebrar la fiesta de Pentecostés? Y la otra razón por la que los judíos se dispersaron ya más durante los tiempos, más cerca durante los tiempos de los apóstoles, fue por causa de la persecución que hubo en contra del Evangelio. En Hechos capítulo 8 y el versículo 1 leemos de esto. Dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Entonces esto también generó que los judíos se dispersaran. El diablo pensó que de esta manera él iba a inhibir el avance del evangelio, cuando Dios bien sabía que esto iba a permitir que el evangelio se propagara, porque todos estos cristianos, a donde quiera que fueron, no solamente llevaron a sus familias, no solamente llevaron las pocas pertenencias que tenían, pero también llevaron consigo mismos el mejor mensaje de todos, que es obviamente el mensaje del evangelio. Y entonces él dice que esta carta va dirigida a hermanos judíos que quizás se convirtieron y tuvieron que vivir en otros lugares, o judíos que en otros lugares escucharon el evangelio y se convirtieron al Señor Jesucristo. Y él dice al final del versículo 1, salud. Ahora, ahí no se está refiriendo a una salud física ni a una salud espiritual. Si buscamos esta palabra en un diccionario o en una concordancia, nos vamos a dar cuenta que es sencillamente un saludo. Es una salutación que Santiago da, así como lo hace Pablo. En muchas de sus cartas él manda salutaciones a los que van a leer esa carta. Ahora pasemos al versículo 2. Y hay algo que debemos de notar: siempre que leemos un capítulo o un libro en la Biblia, es bueno poder identificar frases o palabras que se repiten a menudo. Y para un libro tan corto como lo es Santiago, que solamente tiene 5 capítulos, en esos 5 capítulos, creo que, si conté bien, son 15 ocasiones en las que él se refiere a los que están leyendo su carta como hermanos. Entonces él se dirige a ellos como hermanos míos. Y él va a comenzar a hablar entonces de las pruebas en la vida de los cristianos. Y yo quiero que tomemos en cuenta, al ir estudiando el libro de Santiago, que debemos de acordarnos que Santiago principalmente tiene en mente a creyentes que están sufriendo persecución por causa del evangelio. Están siendo corridos de sus casas, están siendo encarcelados, están perdiendo sus trabajos, están perdiendo sus hogares, han matado a sus seres queridos en algunos casos. Y entonces Santiago, él tiene esta carga de poder animar a estos creyentes que están sufriendo estas tribulaciones. Y él va a comenzar aquí entonces hablando de la prueba. Pero él va a decir algo que nunca nos hubiéramos imaginado, que yo nunca hubiese pensado en decirle a cristianos que se encuentran en ese tipo de situaciones. Pero obviamente Santiago, él tiene toda la verdad. Él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago le está pidiendo, vamos a detenernos por un momento y pensarlo detenidamente. Santiago le está pidiendo a estos hermanos que ellos tengan, esta palabra es, ellos consideren, ellos cuenten por sumo. Esa palabra sumo es la palabra todo. Consideren por todo gozo cuando os halléis. Esa palabra halléis es la idea de caer. Cuando caigan en una variedad de pruebas. Nosotros humanamente no pensaríamos de esa manera. Nosotros equiparamos una prueba con tristeza. Eso es lo natural. Esa es la reacción natural del ser humano ante la adversidad. Pero Santiago cambia ese orden. No, él dice, la prueba, todas estas variedades de pruebas que ustedes están sufriendo, ustedes deberían de considerarlo con gozo, con alegría. Ahora, esto no es único de Santiago, porque en Hebreos no conocemos el escritor de Hebreos, pero dice Hebreos en el capítulo 10 y versículo 34, porque de los presos también, y interesantemente, nomás noto antes de seguir leyendo, Hebreos es una carta también dirigida a hermanos judíos que también están sufriendo persecución. De los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Nunca he pasado por esta situación. Que yo sea despojado de mis bienes, nunca lo he vivido. Y aquí hay hermanos que lo estaban sufriendo por causa del Evangelio, no porque habían cometido algún crimen. El crimen que habían cometido era no negar al César como Dios y no negar que eran seguidores del Señor Jesucristo. Ese era el crimen que habían cometido. Y ellos están perdiendo sus bienes y los sufren con gozo. ¡Qué ánimo! ¿Qué ejemplos son estos hermanos para nosotros hoy en día? En el 2020 podemos seguir el ejemplo de estos hermanos y lo que pide Santiago, que durante las pruebas nosotros podamos considerarlas con gozo. Es interesante que en el capítulo 4 y el versículo 9, Santiago él pide que su gozo sea cambiado a tristeza, pero ahora aquí en el capítulo 1 y en el versículo 2, él quiere que la tristeza sea cambiada en gozo. Y vamos a ver en el capítulo 4 que se refiere a personas que no estaban bien delante del Señor y que realmente no deberían de estarse gozando, sino estar entristecidos por su pecado. Pero aquí es al revés. Durante la tristeza, las pruebas, nosotros podemos tener esta felicidad. Solamente antes de seguir, mencionar algo sobre la palabra pruebas ahí en el versículo 2. Es la palabra en el idioma original que tiene que ver con hacer un experimento. Es poder probar algo. Vamos a ver más adelante en el versículo número 3 que la prueba de vuestra fe es nuestra fe que está siendo examinada por Dios. Dios quiere ver en quién realmente está nuestra fe. Esta palabra probar la utiliza también el apóstol Pedro. Yo quiero animarles a que cuando estudiemos la Biblia utilicemos herramientas que nos puedan ayudar a identificar el significado original de las palabras en la Biblia y que también nos llevan a ver cuándo es que esa misma palabra es utilizada en otros versículos de la Biblia. Y entonces Santiago la utiliza, pero también la maneja el apóstol Pedro. Y él dice en 1 de Pedro 1 y versículo 16, en el capítulo 4 y versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y entonces ahí tenemos esta misma idea de el creyente sufriendo una prueba. La primera cita que a la que quise hacer referencia era en el versículo 6 del capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces esa es la misma palabra prueba. En los primeros 11 versículos del capítulo, Santiago habla de la prueba. Del versículo 12 en adelante él habla de la tentación. Y hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Hay dos diferencias por lo menos. La prueba viene por parte de Dios. La tentación, vamos a aprender cuando estudiemos esa sección en el capítulo, la tentación no viene de Dios, viene de Satanás. La prueba que viene de Dios es para ayudarnos, es para que seamos mejores hijos de Dios, seamos más obedientes, seamos más pacientes. La tentación siempre viene de Satanás y por lo tanto la tentación siempre es para que pequemos. La prueba es para ayudarnos, la tentación es para arruinarnos. La tentación es para arruinarnos. La prueba viene de Dios, la tentación viene de Satanás. Ahora, hay diferentes maneras en las que tú y yo podemos responder a las pruebas de Dios. A veces podemos tener el pensamiento de que podemos desafiar a Dios. En la prueba
podemos mostrar rebeldía, desobediencia. Esa es una opción que tenemos cuando llega una prueba a tu vida y a la mía. Otra cosa que pudiéramos llegar a hacer es desanimarnos al grado de cometer pecado. Una tercera cosa que quizás muchas veces no consideramos tan mal como realmente lo es. En la prueba a veces podemos enfocarnos en el yo. Y todo se vuelve en el yo, que toda la atención tiene que estar en mí. Ahora, Dios no quiere que seamos insensibles a las cosas que sufrimos. La Biblia enseña que hay lugar para la tristeza, para las lágrimas, pero enfocarse en demasía en uno mismo es algo que no debemos realmente hacer. Aún por más difícil que sea la prueba, Dios quiere que siempre nuestra mirada sea puesta en Él. Él quiere que en la prueba siempre le glorifiquemos a Él y no estemos tan preocupados en querer llamar la atención de los demás hacia uno. Él quiere que en la prueba llamemos la atención, pero a Él. Que nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza, a pesar de las adversidades, puedan animar a otros a poder poner su mirada en Dios. Ahora, la cuarta cosa que podemos hacer en la prueba es la que Dios quiere que hagamos, es poder aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Él nos tiene a todos en la escuela de la vida y Él tiene cosas que Él quiere enseñarnos. Muchas veces pienso en apeles, ahí que menciona el apóstol Pablo en Colosenses, y solamente sabemos esto de apeles, que era aprobado en Cristo. Como si fuera... Pablo dice, pasó el examen. Y así tú y yo, aun con todas las cosas que sufrimos aquí en la tierra, Dios quiere que aprendamos. Entonces no deberías de preguntarte, ¿por qué Dios? Muchas veces cuando viene una tragedia, una necesidad a nuestra vida, preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Realmente deberíamos de cambiar nuestra óptica, nuestra manera de pensar y mejor decir, ¿para qué Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación incómoda, difícil que tú estás permitiendo que yo viva? Y entonces nos va a decir otra cosa acerca de la prueba en el versículo 3. Santiago nos dice, ¿para qué es o cuál es, mejor dicho, la razón principal por la que Dios nos prueba? Él dice claramente que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que no hay nada que es al azar con Dios. Esa prueba por la que tú estás pasando, quizás puede ser, hablábamos de que estas pruebas son, veíamos ahí en el versículo 2 de Santiago, que son diversas pruebas. Hay una variedad de pruebas. Puede ser algún problema en tu familia. Puede ser compañeros de trabajo que te hacen la vida imposible. Pueden ser situaciones en tu iglesia que te tienen preocupado. Pueden ser problemas económicos. Has perdido tu trabajo. No has podido trabajar por las circunstancias por las que todos estamos pasando con el coronavirus. Pero sabes, lo que Dios tiene en mente es que esas pruebas siempre tienen un fin, siempre tienen un propósito. Dios no deja caer una prueba del cielo y te deja ahí al abandono, a la deriva para que tú busques la solución o solo lo hace por enviártela. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, cuando Él permite una prueba en nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito. Y un propósito de la prueba es darnos paciencia. Esa palabra prueba que maneja aquí Santiago, también la menciona el apóstol Pedro. Él dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Y entonces, ¿cómo es que cuando Dios nos prueba, es la misma idea de cuando un metal precioso es puesto en el fuego para quitarle sus asperezas, para hacer ese metal precioso, para hacerlo brillante, tiene que ser pasado por el fuego? Quizás tú estás pasando por el fuego al ver este video. Y sabes, hay un hombre que perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió a su esposa porque no le apoyó, perdió su salud, perdió a sus amigos que en vez de apoyarlo lo trataron muy mal. Estoy hablando de Job. Y Job dice en Job 23 y versículo 10 acerca de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios quiere que tú salgas como el oro de esta prueba por la cual tú estás pasando. Y entonces el propósito para que nosotros seamos probados, según aquí Santiago, es para que nosotros podamos producir paciencia en nuestra vida. Ahora, esta palabra paciencia significa perseverancia, constancia, habla de resistencia. Más adelante, aquí mismo en este capítulo, vamos a ver que Santiago habla del hombre de doble ánimo, el hombre que es inconstante, como las olas del mar. No, Dios quiere que podamos soportar la prueba para que podamos ser pacientes, para que no nos desanimemos, no caigamos en pecado, no dudemos de Él, sino que perseveremos, que seamos constantes, que podamos ser resistentes. Hay versículos que mencionan esta misma palabra que nos pueden ayudar. Las voy a mencionar solamente por el tiempo y ustedes las pueden leer con calma. Romanos 5:3, Santiago aquí mismo capítulo 5 y el versículo 11. Y les voy a dejar una tarea. Me llamó la atención las muchas veces que esta palabra paciencia se menciona en el Apocalipsis. A veces pensamos que Apocalipsis es solamente temas proféticos, pero realmente Apocalipsis es un libro que puede ayudar mucho, animar mucho al cristiano en las dificultades de la vida. Le ayudan a ver que Dios está en control de todo, pero también busca cada vez que en el libro de Apocalipsis se repite la palabra paciencia. Y también se está refiriendo a cristianos que estaban sufriendo intensas pruebas por causa del Evangelio. Entonces Dios te ayude a ti, me ayude a mí a poder ser pacientes, a poder soportar la prueba y que esto nos dé paciencia, perseverancia, que sigamos adelante firmes en el camino del Señor. Ahora vamos a terminar con el versículo 4. La paciencia en sí tiene también un propósito. O sea, la prueba nos lleva a la paciencia. En el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que esta obra de la prueba que Dios envía a nuestra vida produce paciencia, pero también nos lleva a un punto final. Esta palabra completa, o perfecta, tiene que ver con llevar algo hasta su conclusión. Y entonces cuando tú recibas una prueba, tú puedes estar seguro que Dios tiene una meta, Él tiene un objetivo definido. Tú muchas veces no vas a saber cuál es. Muchas veces no vas a saber qué es lo que Dios te quiere enseñar o cómo Él va a resolver tu problema, pero Dios sí. Él quiere poder llevarte a esta obra completa, perfecta. Para que seáis perfectos, dice aquí Santiago. La paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos es la misma palabra en el original que tenemos ahí, completa. Esa es la idea. Dios quiere que suframos pruebas para que seamos pacientes, para que estemos completos. ¿Sí sabías que si Dios no nos probara en la vida cristiana, estaríamos incompletos? Tú no serías el mismo hoy
si Dios no te hubiese probado todo este tiempo que tú has sido hijo de Él. Y entonces las pruebas nos equipan, las pruebas nos completan. A veces pensamos que las pruebas nos despojan, nos perdemos de muchas cosas y lo hace, pero de las cosas que no son productivas, que no son de gloria y honra a Dios. Pero tú hoy, si has soportado las pruebas como Dios ha querido que lo hagas, tú eres una persona más completa, más perfecta de lo que eras antes. Fíjate toda la experiencia que has adquirido. Todas las cosas que has aprendido que te han ayudado con otras situaciones en la vida. ¿Cómo es que tus pruebas te han permitido poder animar a personas que están pasando por circunstancias similares a las tuyas? Las pruebas nos dan paciencia y nos hacen estar completos. Pero también dice aquí que las pruebas no solamente para que seamos perfectos o completos, realmente es la palabra, sino que seamos cabales. Y esta es otra palabra que tiene el mismo significado. Otra vez está enfatizando el hecho de estar completos. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo utiliza esta misma palabra al hablar de cómo debemos de santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Esa palabra completo. Y otra vez, Santiago, por obra del Espíritu Santo, está enfatizando que a través de la prueba, tú y yo somos personas más completas. ¿Y cuál es la conclusión de la prueba de la paciencia para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna? Y alguien diría, Santiago, tú le estás escribiendo a creyentes que no tienen casa. Tú les estás escribiendo a hermanos que no tienen qué comer por causa del Evangelio. Dice Santiago, yo sé. Pero si ustedes pueden tener esto en mente, que si soportan la prueba recibirán paciencia y esto los hará completos y cabales, no les va a hacer falta nada. Y entonces nosotros podemos tomar el consejo, la instrucción de Santiago y poder mostrar esta paciencia, esta perseverancia durante la prueba, para que las pruebas que Dios envía a nuestra vida puedan tener el provecho que Él quiere que tengan en modelar nuestro carácter, en poder quitar las cosas en nuestra persona que no son de honra a Dios, y sobre todas las cosas, que las pruebas puedan permitir que tú y yo podamos vivir vidas que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Ahí están entonces los primeros 4 versículos de Santiago. Yo les dejo con estos pensamientos y en el próximo video estaremos estudiando los Salmos. En el que sigue estaremos otra vez contestando tus preguntas y después sucesivamente veremos Santiago capítulo 1 del versículo 5 donde nos quedamos. Gracias por acompañarme. Espero que este estudio haya sido de bendición. Gracias por aquellos que se han suscrito a nuestro canal. La idea no es tener seguidores por seguidores, pero realmente apreciamos los que sí nos siguen, los que nos animan, los que están orando por nosotros, los que comparten estos sencillos videos con sus familiares, con sus amigos. Esto es solamente para edificar al pueblo del Señor y para honrar el nombre de nuestro Dios. Es el único propósito que hay y yo espero que esto se cumpla en la voluntad del Señor. Nos vemos en la próxima y hasta luego.